Hermanos, ¿cómo están? Me alegro que estén bien y no en el lugar mío. Pero tengo que decir por primera vez que estoy feliz de estar aquí, ¿sí? Con ustedes, y es la primera vez que me siento alegre de poder predicar la palabra de Dios ante ustedes. No sé si es porque hace mucho que no lo hago, no lo sé, no sé cómo explicar esa parte, pero es lo que ha habido en mi corazón esta semana. Bueno, hoy seguimos con la serie de los patriarcas. Y me tocaba a mí hablar de Isaac. No sé si todos tienen su Biblia. ¿Tienen todo Biblia? Busquemos Génesis 26, del 12 al 25. Es el texto que vamos a estar viendo en esta mañana. ¿Lo tienen todos? Sí. Lo leo. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abriendo otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, y invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Esto lo leí yo en Reina Valera, ¿sí? Por ahí las complicaciones de algunas palabras, pero si ustedes tienen otras versiones, para que puedan entender un poco más, con palabras más simples. Pero antes de iniciar esto, menos mal que no pueden ver el cuaderno mío, pero antes de empezar en el texto, yo quisiera que hagamos un repaso del contexto de estos pasajes, ¿sí? Todo comenzó allá en Génesis 12 con el llamado de Dios a Abraham. Y le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la fe. Yo voy a ir parafraseando un poco porque resumo, si no, leerlo todo es mucho. Luego en Génesis 13, 14 y 17, Jehová le dice a Abraham nuevamente las mismas promesas: una nación, tierra y descendencia. Mucha gente,
un pueblo grande saldría de él, de Abraham. Capítulo 15, Dios en visión vuelve a hablar a Abraham recordándole que él estaba con él y la promesa de un hijo, ya que Abraham no tenía hijos y que de su descendencia su descendencia sería muy grande. En el capítulo 17, cuando ya Abraham de 99 años, Jehová vuelve a decirle a este anciano que el pacto hecho con él se cumplirá, y de nuevo le recuerda sus promesas de tierra y de padre de mucho pueblo. Si recordamos un poco hasta aquí, en este mismo capítulo también Dios cambia su nombre. De Abraham pasa a Abraham, que significa padre de muchos. Pero también le da el nombre de su futuro hijo, Isaac. En el capítulo 18 viene la confirmación de que en poco tiempo Sara daría luz a su hijo Isaac en su vejez. Tenemos que pensar aquí que Sara tenía casi 90 años y Abraham tenía 99 años. En el capítulo 21 nace el hijo prometido, luego de 25 años de espera, 25 largos años esperó a Abraham, donde Sara, luego de su risa incrédula, ahora se convierte en alegría y gozo, al poder dar un hijo a su esposo Abraham. En el capítulo 22 podemos ver los subtítulos que tenemos ahí, ¿sí? Viene la gran prueba para Abraham de parte de Dios de que sacrificara a su único hijo, algo muy difícil para él. Luego de que Abraham pasara esta prueba, viene la muerte de Sara y la búsqueda de una esposa para Isaac. Pero esto no lo voy a repetir porque ya lo predicó Eduardo el domingo pasado. Luego viene la muerte de Abraham, la sepultura de Abraham, ¿sí? Que la hizo Isaac y su hermano Ismael, en el 25:9 lo podemos ver. También encontramos los descendientes de Ismael y de otros hijos que tuvo Abraham con otra mujer que tomó luego de la muerte de Sara. También tenemos en el mismo capítulo 25 el nacimiento de los hijos de Isaac y Rebeca, ¿sí? Algo para tener en cuenta, Rebeca también era estéril. Jacob y Esaú fueron los nombres de sus hijos con los cuales Dios la bendijo. También vemos la venta de la primogenitura de Esaú a Jacob. Todo esto podemos ver de contexto, ¿sí? Para llegar a nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, cumplida en el tiempo que Dios quiso para glorificar su nombre. En los momentos más adversos para el entendimiento humano, que es tan finito y obsoleto ante la sabiduría y soberanía del Altísimo, donde Él mismo sabe cómo y cuándo hacer lo que Él promete. Él sostuvo a Abraham por su pacto o promesa de darle tierra y un hijo para que en todas las familias de la tierra sean benditas. Me encanta esta parte de que por medio de Abraham todas las familias serían benditas. No habla en algo particular solamente de su tierra, sino que también estamos incluidos nosotros. No voy a hacer énfasis en esto, pero se merece recordarnos que Dios es fiel, soberano y proveedor, y que su palabra es digna de tener por fiel, así como lo hizo el patriarca Abraham, que durante muchos años, 25 años,
esperó que Dios cumpliera su promesa. ¿Cómo se llama eso? Fidelidad, confianza, fe. Confiar en su palabra es lo que debemos hacer. Tengamos cuidado a qué nos aferramos hoy en día. Cuidados con la filosofía humanista donde el hombre es el centro de todo. Denme un minuto antes de entrar al texto y plantear mi postura ante esto. Porque yo por la palabra de Dios he sido salvo. No ha habido filosofía, no ha habido nada en el mundo en donde yo pueda encontrar salvación excepto aquí y en el Señor Jesucristo. Si Abraham confió plenamente en la palabra de Dios, ¿por qué debo acudir a otras cosas? Abraham creyó, le fue contado por justicia. Es todo, amigos, es todo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es mi Dios. No hay otro como Él. Y fuera de Él tampoco hay nada. Tengo en mi corazón que siempre que me paro aquí para predicar, o en un grupo, o ante cualquier persona, debo hacerlo como si fuera mi última vez. Con toda seriedad, con lágrimas y con el amor del Señor Jesucristo nuestro Dios, quien dio ejemplo de cómo imitarlo en todo. Si así fuera mi última vez, es mi deseo tratar de mostrar a Jesús en este pasaje y glorificarlo y honrarlo. Dice Pablo en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. De este pasaje vamos a ver unas cuantas verdades para aplicar a nuestras vidas y ser mejores ante Dios. Perdonen si a todos no los llamo hermanos. Esta parte es difícil, pero debo hacer la diferencia, porque el que no es del Señor no es mi hermano. Y así como hacemos diferencia en la Santa Cena que algunos pueden tomar y otros no, también debemos hacerla con amor desde aquí. Esta diferencia no es para dañar al que no cree, es para hacer lo contrario. Es para que aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y creído en Jesús como su Señor y Salvador, puedan desearlo. Eso es lo que debemos transmitir. Que nuestro Señor sea deseado por aquellos que no creen todavía. Y no tan solo desear, sino ser parte de la iglesia de Él. Y así participar de los beneficios más excelentes que podemos obtener de Dios. Y que no hay nada más valioso de que nuestra vida pase de muerte a vida eterna. También podemos ver claramente el texto de Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es la fe verdadera la que salva. Es la fe verdadera que te ayuda a confiar en Dios en los momentos más difíciles de tu vida. Es la fe verdadera
que te hace ver los cielos abiertos y ver al Hijo del Hombre allí. Esa es la fe verdadera que tenemos que tener, poder ver a nuestro Señor en todo momento, tal cual como con Esteban. Hechos 7, (7:55) dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esa es nuestra fe, que en los momentos más difíciles podemos ver a nuestro Señor en nuestras vidas. ¿Es así nuestra fe? Cada uno sabe. Yo no lo sé. Si leemos el comienzo del capítulo 26:2 y el capítulo 12, 1 al 4, vemos el llamado de Dios de salir de donde vivían. En el caso de Abraham, a una tierra que no era de él, que aún era habitada por otros, y a Isaac a andar por la misma tierra que Dios le dijo a su padre y que ahora debe andar él también. Vemos en esto cómo Dios en sus propósitos eternos guió la historia y cumple sus promesas con personas que son imperfectas, pecadoras, inútiles, débiles. Aún así Dios sigue cumpliendo sus propósitos y Él mismo nos muestra cómo es soberano en esto. Cuando leemos la historia de estos patriarcas, debemos ver su soberanía y guía a través de la historia. Con respecto a su soberanía, dice Arthur Pink sobre la soberanía de Dios: la soberanía divina significa que Dios es Dios. Si leemos Isaías 46:10, dice, leo desde antes: acordó de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es Dios. Haré todo lo que quiero. Él es el soberano, ¿sí?, de la creación, del mundo y de nuestras vidas. Leo gracias hermano. Leo una definición más. Dice Spurgeon sobre la soberanía de Dios en un extracto de su prédica de Mateo 20:15: no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las circunstancias más adversas, en las pruebas más severas, ellos creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía las anula y que la soberanía los santificará a todos. No hay nada por lo que los hijos deberían luchar más fervientemente que por la doctrina de su señorío sobre toda la creación, el reinado de Dios sobre todas las obras de sus propias manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en ese trono.
Por otro lado, dice Spurgeon, no existe una doctrina más odiada por las personas ni una verdad tan pisoteada como la gran y estupenda y verdadera doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, excepto en su trono. Le permitirán estar en su taller para crear mundos y hacer estrellas. Le permitirán dispensar sus limonas y otorgar su recompensa. Le permitirán sustentar la tierra y sostener sus pilares o encender las lámparas del cielo o gobernar las olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan sus dientes. Nosotros, sus hijos, proclamamos a un Dios entronizado y su derecho de hacer lo que le plazca con lo que es suyo, a disponer de sus criaturas como a Él bien le parezca y sin pedir permiso. Entonces somos criticados y condenados por aquellos hombres que hacen oídos sordos de nuestras palabras. Y esto ocurre porque el Dios que está sentado en su trono no es el Dios que ellos aman, pero es al Dios que está sentado en su trono, al que amamos predicar. Este es el Dios que está sentado en su trono, en quien confiamos. ¿De verdad confiamos en ese Dios? Algunas preguntas. ¿Estamos verdaderamente bajo la soberanía de Dios y su gobierno como creyentes? ¿Estamos gozosos por lo que nos toca vivir? ¿Hemos aceptado esta doctrina a pesar de que nos toque llevar una vida que no nos gusta? ¿Aceptamos su voluntad cuando no podemos cambiar algo que viene de Él? Es para meditar. O de aliento. ¿Sí? Los alientos también a que puedan estudiar estas doctrinas. Nos ayudan a recordar quién es Él y quiénes somos nosotros. Como un ejemplo práctico, no sé si ustedes ven las noticias, pero yo sí escuché el discurso del presidente el domingo pasado. Y llamó mucho la atención lo que él le dijo, ¿sí?, a los políticos que están en la oposición de él. Él les dijo, entre aplausos y vaya a saber qué otras cosas, que él también era su presidente. A veces nosotros estamos así con Dios, no queriendo aceptar a Dios completamente tal cual Él es, no aceptando que hace lo que quiere. Otro ejemplo, ¿hasta cuándo vamos a ir en rebeldía? Saben, demasiada tristeza, sea cual sea el motivo de esa tristeza o angustia, es pecado. Si seguimos en ese camino, pronto se tomará una queja contra Dios. Por amor a Él, aceptemos su soberanía y su voluntad. Como dijo Job, capítulo 2, versículo 10, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En esta hermosa doctrina quiero aclarar algo muy rápido. En la doctrina de la soberanía de Dios hay un tema fundamental que quiero hacer mención rápidamente, para que lo tengan en cuenta, porque tal vez se vean confundidos
que en la soberanía de Dios no hay culpa o responsabilidad nuestra. Pongo un ejemplo que he estado viviendo yo en mi trabajo. Muchos de los que están ahí, creyentes, que están ahí, ¿sí? Dice que están ahí porque Dios, ¿sí?, quería que ellos estuvieran ahí para algo o para ser usados. Creyentes, ¿sí? ¿Creen que está bien usar de esa forma? Yo creo que no. Si realmente prestamos atención a la palabra de Dios, Dios nos advierte siempre de hacer lo que Él dice. Si no hacemos lo que Él manda, pecamos. Si cometemos algún hecho grave, la justicia humana nos mete preso. Así. ¿Cómo se llama eso? ¿No es consecuencia? Eso no es una prueba, es consecuencia. Otro ejemplo. Si las personas viven rechazando a Jesucristo, ¿cuál es su consecuencia? Por rechazar a Cristo. ¿Cuál es? La separación eterna, el infierno. Esa es la consecuencia. Como dice en Juan 3:36. Lo dice la Escritura, no yo. Ahora sí podemos entrar en el pasaje un poco. ¿Saben qué me gusta de la soberanía de Dios sobre Abraham e Isaac? Es que ellos eran pecadores totalmente, imperfectos. Dios usa personas imperfectas y pecadoras para glorificarse a sí mismo. ¿Es así? ¿O nosotros somos mejores que Él? Yo soy tan pecador como lo fue Abraham, Isaac. Si leen Josué 24:2, ahí ven que Josué dice de dónde Dios sacó a su padre Taré y a Abraham. Eran idólatras, dice. ¿Sí? ¿De dónde nos sacó Dios a nosotros? La realidad es que Dios es quien hace la misma promesa a Isaac y a su padre Abraham, que le daría tierra y descendencia. Pero es Dios haciendo este pacto o juramento sobre hombres que lo único que tenían que hacer es confiar en Dios y obedecerles. Es la realidad. Como nosotros hemos sido llamados, ¿sí?, para glorificar su nombre, para obedecerle, para honrarle, para proclamar su palabra. Como dice el dicho, seguramente lo han escuchado, tal palo, tal astilla. Heredamos el pecado. Es parte de nuestra naturaleza caída. No somos pecadores cuando pecamos. Pecamos porque ya nacemos siendo pecadores. Esa es la realidad de nuestras vidas. Isaac cometió el mismo pecado de su padre, cayendo en la mentira al negar que su esposa no era su esposa, diciendo por cobardía que era su hermana. ¿Qué pasó ahí? Esto es lo que pasó. Dios saca a la luz la mentira de Isaac por medio de un descuido de él al estar con Rebeca. A veces creemos que nuestro pecado no va a salir a la luz, pero Dios lo va a sacar.
¿No es mejor sufrir por la verdad que pretender sacar beneficio con la mentira? ¿Has sido descubierto en tu pecado? Es sumamente vergonzoso, ¿verdad? Pero ¿saben qué es más vergonzoso? Justificarse por el pecado. Abimelech lo confronta duramente a Isaac por su mentira. Versículo 9 dice, también le dice las consecuencias de esa mentira. Cuando pequemos ante Dios, no vayamos con un corazón orgulloso a justificarnos y a pedir perdón. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Si vamos a ir en oración a justificarnos ante Dios por nuestro pecado, no nos justifiquemos. No digamos, bueno, pero tal cosa. Hagámonos cargo de nuestro pecado. En estos últimos tiempos he visto que justificamos mucho nuestro pecado. En cualquier lugar, trabajo, en la calle, donde quiera que nosotros andemos. Y lo hacemos de una forma orgullosa. Decimos de antemano esto: nadie es perfecto. Yo peco igual que vos. ¡Wow! Diría la Patricia, no está hoy. Pensamos que esa declaración muestra humildad. No es humildad, es orgullo. Con eso estoy diciendo así como ninguno de nosotros somos perfectos, vas a tener que aceptarme como soy. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo cuando me justifico. La realidad es que deberíamos dejar de hacer lo que está mal y humillarnos ante Dios. Debemos humillarnos ante Dios y pedir perdón y dejar de hacerlo, y más si no es de ejemplo a otros. Y así dejaremos de justificarnos tanto por nuestro pecado ante otros de una forma orgullosa. Solamente les pido que piensen, ¿sí? Luego de esta situación salió bien para Isaac. Dios de alguna manera en su multiforme gracia hace que Abimelech, a pesar de su enojo, lo termine protegiendo a él y a su familia en su tierra. Versículo 12 al 15 nos cuenta Moisés aquí que Isaac fue prosperado por Jehová. Si vamos al contexto, Jehová le había dicho en el capítulo 26:3, yo estaré contigo y te bendeciré. Es bueno saber que Dios cumple sus promesas y siempre nos está proveyendo de lo que necesitamos, ¿verdad? Hay que meditar bien en esto para no caer en manipulaciones. Dios hizo la promesa a Abraham y ahora a Isaac, así como su padre confió en Jehová de que Dios le bendeciría. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si vamos al versículo 1 del mismo capítulo, vemos que había una gran hambruna en la tierra. ¿Sí? Y Dios, ¿qué le dijo a Isaac? Que estaría con él y lo bendeciría. ¿Sí? Eso es. Hermanos, si en los momentos más difíciles de nuestra vida no confiamos en Dios, en que Él suplirá lo que necesitamos, fácilmente vamos a caer en cosas que no convienen. Ante todo, en la desesperación. Recordaba el Proverbio 30, 7 al 9. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas,
Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Pablo en Filipenses 4, 11 al 12 hace la misma mención. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aún así seguí meditando en esta de la providencia de Dios, para no caer en las doctrinas de la prosperidad, ¿verdad? Porque muchos andan por ahí enseñando cosas que no tienen que enseñar. Aprovechándose de estas historias de fidelidad de Dios al proveer a Isaac y bendecir su vida. Algún perverso dirá, así como Dios hizo rico a Isaac, así hace Dios a todos sus hijos. Vengan, pongan su dinero, sin mezquinar, que Dios le dará 10 veces más. ¿Está bien? Claro que no. Seguí meditando en este pasaje de cómo Dios proveía a Isaac. Y ustedes luego me van a corregir seguro en este pensamiento. ¿Cuál es el fin de ser bendecidos por Dios en abundancia? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de ser bendecido con abrigo y sustento? ¿No es el de glorificar a Dios y ser agradecidos? Encuentro esta verdad. Sus bendiciones siempre son buenas y suficientes para cada uno de nosotros, porque Dios conoce nuestros corazones y sabe de nuestras inclinaciones. Él sabe lo que necesitamos y ante todo, con mucho o poco, seamos agradecidos y mostremos al mundo que nuestra paz no depende de nuestra riqueza o pobreza, sino de nuestra comunión diaria con el Señor. ¿Ven cómo cambia cuando meditamos un poco en el texto? No es lo mucho o poco que Dios te bendice, sino si es lo que necesitas. Con esto ya voy terminando, hermano. Aguántame un minuto más. Versículo 16. Y Abimelech le pide a Isaac que se aparte de su pueblo por celos y envidia, porque Isaac ahora era más rico y poderoso que ellos. No tan solo esto, empieza a tener problemas por los pozos de agua que Isaac y sus siervos empiezan a abrir nuevamente. Pozos de agua que Abraham, su padre, había cavado. Siempre hay cosas que pasan, ¿no? Cuando empezamos a caminar en las cosas del Señor. Algunos creen que es muy fácil, pero no es fácil el camino del Señor. Pero es lo mejor. El camino del Señor es lo mejor, pero cuesta un poco. Podemos ver que Isaac no era como su padre. Él era más pasivo, más tranquilo, ¿sí? Él evitaba un poco los problemas. Es por eso que él decide dejar estos pozos, para no tener problemas mayores. Es lo que vemos en el texto. Piensa en estas palabras que Dios traía en mi mente. Perder para ganar.
Muchas veces, y no sé si todas, pero esto aplica según el corazón de cada uno de ustedes. Pero aquí Isaac deja estos pozos para tener paz y evitar conflictos. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros en esta área? Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Pensaba y oraba por un buen ejemplo. Más que buen ejemplo, se me vinieron preguntas. Pero, ¿cuántas veces tuviste que aguantarte tus impulsos y enojo y respuesta ante el mal actuar de otros? ¿Cuántas veces? Yo pocas, ¿eh? Por tan solo ser un ejemplo a los que te ven y oyen, sabiendo a otras personas que eres un creyente. ¿Cuántas veces aguantas ante el mundo cosas que te hacen o dicen tan solo para mostrar que eres del Señor? O eres luz, o eres oscuridad al actuar en ese momento. De uno depende cómo vamos a actuar en ese momento. Si alguien nos insulta, o callamos o respondemos. Y más seguro si respondemos, no va a ser de la mejor forma. O eres luz o eres oscuridad al actuar en ese momento ante otros. Pensaba cuál es el mayor ejemplo en estos casos. Y al ver al actuar de Isaac, me hizo recordar a mi Señor Jesús. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ese es nuestro actuar. Ya termino. ¿Hemos padecido como nuestro Señor a la hora de tener problemas por míseros pozos de agua? Como si Dios no fuera mejor y que Él nos dará mejores cosas. O mejor dicho, ya tenemos como creyentes lo más preciado de nuestras vidas. ¿Qué es lo más preciado que tenemos en nuestras vidas? ¿Qué es lo más preciado que tenemos en nuestras vidas? ¿Cómo dijo Silvia? Exacto. A Jesús, a Dios y a su Espíritu Santo. ¿Qué más pedir? Hago una última pregunta. ¿Los pozos de la vida te han acercado más a Jesucristo? ¿O todavía estás luchando con ellos en tierra ajena? Si prestamos atención, Dios en su soberanía llevó a Isaac a Gerar y luego lo llevó a Berseba, a la tierra prometida. ¿Ese es tu caso? Él es fiel y cumple sus promesas. Yo los aliento a cada uno de ustedes. No conozco ni qué condición tienen ante el Señor. Si son creyentes, los aliento a confiar en su soberanía, absolutamente como lo hizo Abraham e Isaac.
Y si no sos creyente todavía, te aliento, ¿sí? Busca la paz con Dios. Él entregó a su Hijo por ti, por mí y por cada uno de los que estamos sentados aquí. Y Él solamente quiere que seamos salvos y tengamos paz por medio de Él con su Padre. Oramos. Señor, perdón te pido, Señor, si hay algo que no estaba bien. Corrígeme por medio de tus otros hijos, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ver la historia de Abraham, de Isaac y luego de Jacob, Señor. Cómo tú proveíste, fuiste fiel, pero también soberano sobre todas las cosas, aún sobre nuestras debilidades, Señor. Tu plan se cumple, Señor, porque tú lo has prometido. Todo esto oramos en el nombre de Jesús.